Hola chicos y chicas, soy Antonio Gil Campanario y en este video tutorial vamos a continuar con nuestra programación en Unity. Estábamos con los scripts y vamos a continuar explicando un poquito de ellos, en este caso cómo acceder mediante los scripts, cómo podemos acceder a los componentes de un mismo objeto e incluso cómo podemos acceder a otros objetos pues para hacer cosas como por ejemplo mover otro objeto pero con el script, es decir, el script está a lo mejor en un objeto y yo quiero que se mueva a otro. Bueno, vamos a empezar con cómo puedo acceder a los componentes del mismo objeto. Lo primero vamos a hacer, porque yo aquí en este objeto pues ahora mismo no tengo ningún script, me crearía un script, C#, lo llamo prueba, con la primera en mayúscula, por ejemplo. Vamos a continuar con el mismo ejemplo que hicimos en el vídeo anterior. Y ahora pues lo abrimos para editarlo con el mono develop y me aparecería pues el C#, el script. Entonces, nosotros podemos acceder a los componentes de un objeto, pues simplemente picando en el objeto podemos acceder aquí a los componentes que tiene y por tanto podríamos modificar pues sus propiedades, podríamos modificar la posición, la rotación, la escala, etc. Podemos cambiar las cosas, pero también podemos hacerlo desde un script. ¿Cómo podemos hacerlo desde un script? Porque muchas veces necesitamos hacerlo dentro del script. Pues, por ejemplo, podemos acceder al componente transform, que digamos que es un componente que todos los objetos tienen. Y podemos, no solo al componente transform, sino a todos los métodos o atributos, es decir, o propiedades, se puede acceder mediante un punto. Es decir, la mayoría de las manipulaciones de los objetos se hacen poniéndole un punto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si queremos acceder al transform, pues lo haríamos a través de su componente transform, poniendo un punto. Bien, por ejemplo, si yo quiero mover, rotar o escalar un objeto mediante un script, si quiero hacerlo en este, porque yo prueba, voy a hacer una cosa un momentito, que no lo he hecho, voy a coger prueba y lo voy a asignar a este objeto de aquí, ¿vale? Para que me aparezca. Entonces, ahora mismo, las cosas que yo haga aquí, es decir, si yo accedo al componente transform, estoy accediendo al componente transform de este objeto, puesto que el prueba está en este objeto, ¿vale? Entonces, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, voy a hacer en el start, en el voy start. Voy a poner esto un poquito más grande para que se vea. Un poquito más. Y si yo ahora pongo, hay varias formas, pongo transform, punto, y pongo translate. Eso lo que haría, y ahora entre paréntesis, tengo que meter el vector 3 de traslación. Fijaros que aquí lo pone, vector 3 de traslación. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo 1,0,0, y pongo punto y coma, lo que voy a hacer es trasladar ese objeto a la posición 1, 0, 0. Si esto yo lo meto aquí, el traslate lo que va a ir haciendo es que cada vez que entre lo va a ir trasladando uno en el eje de las X. Antes en el vídeo anterior os dije que era hacia arriba, no, este hacia arriba sería aquí, ¿vale? Este era el eje de la X y este el eje de la Y. Bueno, pues si yo pongo el transform traslate, lo voy a poner mejor, en vez de ponerlo aquí para que solo haga un traslate, si yo lo pongo aquí, control V, pues me va a ir trasladando hacia aquí una posición. Es decir, si yo le doy ahora File, Save, lo salvo, lo guardo, y le doy aquí al Play, pues al darle al Play, esto lo va a ir moviendo. A ver, le doy al Play, pues esto ahora cuando se ejecute se va a ir moviendo hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la X, hacia el valor positivo de la X. 1. Si en vez de translate se puede utilizar también rotate, entonces con el transform rotate, lo que hacemos es acceder a la rotación. Entonces ahora si por ejemplo yo pongo, por ejemplo 0, 5, pues esto rotaría 5 grados. Si queremos rotar un objeto 5 grados alrededor del eje de la Y, pues utilizaríamos este método, ¿vale? Le damos a File, Save
Esto haría 5 grados, pero claro, acordaros que si lo suyo sería poner el time, delta time, para que vaya 5 grados cada segundo. Pero ahora mismo pues sería 5 grados, no sé, cada tiempo. Es decir, esto es una velocidad, aunque le pongas 5, le puedes subir a 10 o lo que sea, iría más rápido, pero no sabemos qué velocidad es. Si le ponemos 5 y ahora lo multiplico por el time.delta time, pues entonces sería 5 grados cada segundo, ¿vale? Si le ponemos, por ejemplo, 25 grados cada segundo. Por ejemplo, así. 25 grados al segundo, pues al ejecutarlo, pues esto en todos los ordenadores llevará la misma velocidad. Pero realmente lo que estamos haciendo con esto es accediendo en este objeto, ya que el script está en el objeto este, estamos accediendo al transform y dentro del transform un método que se llama rotate. Es un método, es una función y por eso empieza con mayúscula. Entonces, esta función se encarga de rotar el objeto desde la posición que está, añadiéndole 0 grados en las X, en lo que tú le pongas aquí y lo que tú le pongas aquí en la Z, en la Y y en la Z. Eso hace esa función o método. El método traslate, pues el método traslate también es un método y por tanto translate también se escribe con mayúscula. Al escribirse con mayúscula quiere decir que es un método translate que lo que hace translate, falta una N, translate. Aquí. Método translate es un método, por eso empiezo en mayúscula, que me va a trasladar el objeto desde la posición que está hasta añadiéndole esta en las X, esto en las Y y esto en la Z. Es un método también. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, en vez de métodos, también podemos acceder a propiedades, a variables que serían en minúscula. Por ejemplo, si yo pongo esto, position es una propiedad. Fijaros aquí que cuando yo estoy escribiendo, pongo position. ¿Veis? Esto es una propiedad, es una variable, ¿vale? Entonces, position, local position sería la posición local que tiene ahora mismo, y position, pues sería que ahora se va a la posición esta, no está en mayúscula y lo que hace es llevárselo a esta posición, pero se pone así porque no es una función que tenga argumentos, por lo tanto no le puedo poner argumentos, sino que le estoy diciendo la posición, toma el valor de, y ahora le dices la posición, y esa posición se la tienes que decir con un vector 3 que ya hemos visto antes. Entonces aquí para decir el vector 3, por ejemplo, pues yo le podría decir directamente vector 3.0 se va a ir a la posición 0, por ejemplo. Le estoy diciendo, voy a ponerlo aquí. Entonces si yo lo ejecuto y le doy al file, save, ya le he dado, y le doy aquí al play, pues esto cuando empiece se va a ir a la posición 000. A ver si empieza. Se ejecuta. Vamos. Ahora se me ha ido. Vale, ahora, ¿veis? Ejecuto y se va directamente a la posición 000, ¿vale? ¿Veis la posición aquí? Por lo tanto, digamos que con transform position, esto es una variable y por tanto yo le tengo que dar un valor. Mientras que cuando yo utilizo, en vez del transform position, yo utilizo transform translate, debo de poner entre llaves los 3 argumentos que necesita el translate, que son cuánto quieres que lo traslade en las X, cuánto en las Y y cuánto en las Z, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues existe el position, el translaton position, que es para posicionar. Por cierto, aquí en vez de vector 3.0, vector 3a, vector 3 down, que existían ya, también podría poner yo new vector 3, vector 3, y ahora poner aquí el valor donde yo quiera que vaya. Quiero que vayas al 135. O haberme creado una variable que era vector 3 y ponerle los datos que yo quisiera antes, ¿vale?
tanto en la X como en la Y como en la Z, o directamente utilizando esto, ¿vale? Bueno, pues eso sería ponerle la posición. También podemos poner el local scale, es decir, hay una variable que es local scale. El local scale es el escalado que quiero, es decir, los valores, esto del scale, esto de aquí. Pues si yo ahora le pongo, por ejemplo, en vez de, le pongo aquí un 2, un 1 y un 1, pues le estoy diciendo, esto es una variable también, una propiedad, pues le estoy diciendo que al comienzo lo escale y lo ponga el doble en la X. Pues si yo le digo File, Save, yo le doy aquí al Play, pues ahora cuando empiece se va a poner la X el doble, ¿vale? Se ejecuta y automáticamente se pone el doble. Yo le podría poner, por ejemplo, ¿os acordáis que cuando a esto le podíamos poner un componente para que cayese, un rigibody? Entonces yo le puedo poner aquí en las funciones, recordar que había una función que era onCollisionEnter, pues yo puedo poner aquí onCollisionEnter, transform. Entonces cuando colisiona, que se ponga el doble de ancho, o el doble de ancho. Entonces es como si se aplanase, ¿vale? Bueno, total. Lo suyo, repito, es cuando utilicemos lo del transform translate, transform rotate, el transform position, pues que hagamos sobre todo el transform translate, el transform rotate, que lo multipliquemos por el time, delta time, ¿vale? Bueno, entonces así podríamos acceder, pues por ejemplo, a lo típico del transform para su posición, para su rotación, para su escalado, ¿vale? Podríamos acceder de esa manera. Para acceder al transform del objeto padre, es decir, si este tuviese un objeto que ahora mismo no tiene un objeto padre, pero si este perteneciese a otro objeto, pues yo le puedo poner, en vez de transform, puedo poner transform.parent, y luego lo que sea. Entonces esto está accediendo al escalado del padre, está cogiendo al padre y lo está accediendo al transform. Y en vez de parent también podemos utilizar lo de getChild, y lo tenéis en los apuntes, para acceder a los hijos de un objeto. Es decir, si este tuviese hijos, pues poder acceder a cada uno de los hijos de ellos. Bueno, aquí hemos accedido, por ejemplo, al transform, pero voy a añadirle, por ejemplo, a este objeto un componente rigibody, por ejemplo, ¿vale? Physics rigibody. Bien, si yo quiero acceder, por ejemplo, al componente desde aquí, quiero acceder al componente rigibody y cambiar la masa, ¿eso cómo lo haríamos? Bueno, pues para acceder a cualquier componente que tenga nuestro objeto, pues se va a hacer de la siguiente forma. Se utiliza transform y ahora lo que se hace es utilizar, voy a borrar esto de aquí, transform, y ahora se pone esto, getComponent, es decir, obtén el componente y se le dice qué componente queramos recoger, que se hace entre signo de menor y mayor. Por ejemplo, en este caso quiero acceder al rigibody, pues escribo rigibody y cierro con signo mayor, y esto es una función, por lo tanto debe llevar esto, que realmente no necesita ningún parámetro, pero se lo dejamos en blanco. Por lo tanto, esto es una función que me va a coger el rigibody y me lo va a devolver. Es decir, como búscame el componente. Para el transform, translate y rotate, pues no hace falta nada de eso. Digamos, para el transform lo hace automáticamente, pero aquí siempre se pone. Si tú quieres acceder al rigibody, se pone transform.getComponent y luego lo que quieras buscar, ¿vale? Y voy a poner eso en grande. Si quiero, por ejemplo, bueno, un poquito más pequeño. Si quiero, por ejemplo, acceder a la masa, pues ahora simplemente se pone punto más, ¿vale? Aunque aquí venga en mayúscula, esto es una variable y por tanto, como vienen variables, minúscula, más, drag, angular drag, ¿vale? Use gravity, is kinematic. Eso podríamos acceder ahí y cambiar sus valores. Por ejemplo, yo podría decir getComponent rigibody más igual
y poner aquí 20F, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Pues cambiar esto. Lo he puesto en el start, así que le doy a File, Save, y ahora me voy aquí al Play, ejecuto, y ¿qué ha pasado? El tipo del Rigibody. A ver, un momentito. He puesto Get Component, Rigid. Me ha faltado aquí poner la D. Rigid Body. Ahora sí, además me aparecía en rojo y no me he dado cuenta. Le doy a guardar, le doy al play. Esperamos un poquito. Y ahora se ha quitado el problema. Y fijaros en la masa, está 20. Acabo de acceder desde aquí, estaba 1. Y cuando yo le doy al play, eso se me va a poner a 20. ¿Vale? Entonces, desde el script, yo puedo acceder a cualquier componente simplemente poniendo esto. Y aquí pongo Rigibody o Boss Collider o Transform, o lo que sea. El componente que queramos poner aquí, ¿vale? Y luego le ponemos punto y, digamos, la variable que queramos utilizar o cambiar, ¿vale? Habría otra posibilidad, que es primero crearme una variable, es decir, primero me creo una variable. Aquí, por ejemplo, en void start, pues yo puedo decir, a ver, me voy a crear una variable. Las variables eran de esta manera, ¿no? Int y, por ejemplo, número. Esto es una variable de tipo entero. Bueno, pues en vez de una variable de tipo int, yo me puedo crear variables de tipo float, de tipo string, pero también me puedo crear una variable de tipo rigid body. Es decir, me creo y no lo voy a llamar número, lo voy a llamar RB, por ejemplo, de Rigibody. Vale, pues me creo una variable que se va a llamar RB, que es un componente Rigibody. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es decirle que la RB, o bueno, aquí o incluso aquí cuando me lo he creado, directamente le puedo decir aquí que ese componente Rigibody es esto. Esto de aquí. Es decir, yo le diría, me creo, no lo podría, repito, lo podríamos hacer ahí, o podría haber hecho así, en 2 pasos, ¿vale? Es decir, yo me creo una variable que es Rigibody, y en esa variable meto el valor, esto, ¿qué es esto? Pues que me busque el Rigibody de mi componente. Mi componente Rigibody. Y ahora, de aquí en adelante, yo lo único que tengo que hacer es rb.más accede a la masa. Eso es igual a, vamos a poner a 10. Pues ahora mismo lo que estoy haciendo es, voy a quitar esto que estaba ejecutándose, lo que estoy haciendo es, créate un Rigibody, una variable de tipo Rigibody. Esa variable, búscame el componente de mi transform, también podría poner transform.rb, da igual, y me busca el Rigibody. Y entonces ya RB equivale a esto. Esto es como si yo lo hubiese llamado RB. Entonces, rb.más, pues esa es mi masa. ¿Vale? Entonces, si yo ahora le doy a salvar y le doy al play, pues eso se tiene que poner cuando yo lo ejecute. A ver, pues en más se va a poner a 10. ¿Veis? Acabo de acceder a él. Y pues ya en todo mi programa, pues yo puedo utilizarlo de RB más, bueno, aquí, en el start, porque esta no la he puesto como pública y está dentro de esta función, ¿vale? Más o menos, entonces, desde aquí, pues podemos utilizar con esto de get component Rigibody, podemos acceder a este componente, poniendo aquí el nombre del componente. Bien, desde el script también podemos llamar a funciones o instancias del componente que no están accesibles aquí. Es decir, la ventaja que tenemos es que aquí me aparecen algunos componentes, pero aquí me aparecen componentes, pero por ejemplo no me aparecen algunos funciones o métodos que están accesibles. Por ejemplo, lo del traslate, aquí no está. Aquí puedo yo acceder a su posición, su rotación, su escala, ¿no? Pero no estaba el traslate. Entonces, dentro del script podemos llamar a funciones o instancias de los componentes que no están accesibles desde el... Por ejemplo, vamos a utilizar el add force.
El add force es como añadir una fuerza, como empujar, como aplicar una fuerza sobre un objeto. Un objeto que tenga Rigibody le podemos aplicar una fuerza. Entonces, si yo tengo este objeto, por ejemplo, que pongo, ya lo hemos puesto aquí, Rigibody RB, ya puedo acceder al Rigibody, pues dentro, a este Rigibody, yo le puedo decir add, empezando con mayúscula, porque es una función, un método, añadir fuerza, es decir, es como decirle a este componente Rigibody, a este objeto, le vas a añadir una fuerza y ahora le pongo la fuerza, y la fuerza tiene que ser un vector 3. Por lo tanto, ese vector 3, pues podría ser, por ejemplo, 0, 1, 0. Pues entonces le estoy añadiendo una fuerza de 1 hacia arriba. O podría ser 0, 20, 0. Le estoy añadiendo una fuerza de 20 hacia arriba. ¿Vale? Voy a hacer una cosa. Voy a poner esto en el update, en vez de ponerlo aquí, porque si no aquí solo va a hacer una fuerza al principio, de 20. ¿Vale? Yo lo voy a poner, lo voy a dejar aquí primero para que veáis. Si yo le doy a Save y ahora lo ejecuto, le doy al Play, y esto cae y ya está. Si le estaba aplicando una fuerza hacia arriba, ¿veis? ¿Por qué? Porque se mantiene un poquito, pero luego continúa ejecutándose y esto ya no se ejecuta más. Entonces lo voy a poner en vez de aquí, aquí. Bueno, esto no haría falta, ni esto, es decir, esto sí lo puedo hacer solo al principio. Yo lo hago al principio y luego ejecuto el add force, ¿vale? File, save, voy aquí, ejecuto, hay un error. Voy a poner esto como public, si no, no puedo acceder desde el otro lado, ¿vale? O lo podía haber puesto dentro, ya está, es decir, podría haber puesto esto aquí, también, ¿vale? Bien, pues le doy a guardar, ejecuto, y digamos que ahora lo que va a hacer es empujar hacia arriba, ¿veis? Ahora sí, al principio cae un poquito, hasta que coge le empieza a añadirle la fuerza y lo sube hacia arriba. Es decir, le estamos aplicando, add force, le aplicaría una fuerza. En vez de poner esto, por ejemplo, recordad que existían ya vectores 3, pues entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí vector 3.up. Eso lo que haría sería una fuerza hacia arriba de 1. Vector up era 0, 1, 0. Si lo quiero, por ejemplo, de 20, pues lo tendría que multiplicar por 20. ¿Vale? Entonces, hacia arriba por 20. Pues le doy File, Save, y esto hará ahora mismo exactamente lo mismo. Lo mantendrá, bueno, primero caerá por la gravedad y luego se empezará a empujar hacia arriba. ¿Vale? Bien. Eso sería el add force, por ejemplo. Otro ejemplo con otro componente, pues por ejemplo, el like, que es un componente de luz, pues le podríamos añadir la intensidad. Si yo tuviese aquí voy a minimizar esto, directional light, pues tiene aquí un componente que es light. Pues si yo le meto aquí un script, pues yo puedo acceder a él poniendo getComponent like, esto de aquí, entre llaves, abro y cierro. Lo voy a escribir aquí para que lo veáis. Tendría que poner getComponent like, ¿vale? Y entonces accedería a esto. Y ahora yo podría, por ejemplo, pues cambiar la intensidad. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a un botoncito, pues getComponent like, la intensidad que suba, intensidad más 1, más igual a 1 o algo así. Entonces voy incrementando la intensidad de esa luz, ¿vale? Bueno, y si yo quiero dentro de este acceder a otros objetos, por ejemplo, mover otros objetos, o por ejemplo esto, que cuando yo haga aquí algo en este botón, el script está ahí, pero yo quiero que haga que la luz suba o que se mueva otro objeto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, tengo un enemigo y quiero que persiga al jugador. Supone que este es el jugador y yo voy a crear
aquí, este es el cubo, y ahora me voy a crear otro, va a ser por ejemplo, un cilindro, y yo lo que quiero es que este objeto, si este objeto se mueve, este lo persiga. Es decir, que aquí ponga, debería de acceder al transform de aquí para que cuando este se mueva también. ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo acceder a otros objetos? No al mío, porque aquí hemos visto que nosotros hemos podido acceder pues al transform de mi objeto o a cualquier otro componente de mi objeto. Al Rigibody, por ejemplo, cambiarle, añadirle una fuerza o ponerle aquí a rb.más, lo que hemos puesto antes, punto más, y acceder a esto de aquí y ponerle igual a 10. Es decir, puedo acceder a sus componentes. Pero ¿cómo puedo acceder a los componentes de otro objeto? Acceder a otros objetos. Bueno, pues la forma más fácil es hacer una variable pública. Es decir, voy a quitar todo esto para quitarlo ya. La forma sería haciendo esto, es decir, lo suyo sería crearme una public, en vez de un número entero o un flotante, pues un GameObject. Es decir, y ahora lo llamo con el nombre que quiera esa variable. En vez de ser un int, es... Perdón. En vez de ser un int, pues es un objeto. Y ese objeto, pues yo lo llamo lo que sea. Voy a llamar... yo qué sé, vamos a llamar objeto a seguir, por ejemplo. Objeto a seguir. Objeto a seguir, lo voy a llamar. Vale, pues lo que acabo de hacer es crearme un objeto que se llama objeto a seguir y que es público. Si yo le doy a File y lo guardo, veremos que ahora aquí, al darle aquí al Play, bueno, vamos a esperar, aquí aparece objeto a seguir. Y ahora yo puedo, como es pública, podría coger cualquier objeto, por ejemplo, este cilindro, y arrastrarlo aquí. Luego ahora mismo, objeto a seguir, esto de aquí, esto es el cilindro. Y si yo quiero acceder a cualquier parte de él, lo único que tengo que hacer es ponerlo a través de puntos. Es decir, yo podría poner, por ejemplo, aquí en el start, podría yo poner objeto a seguir, bueno, yo lo he llamado así, y ahora punto, y ahora poner, por ejemplo, el transform, lo mismo que ponías antes, punto translate, y poner, trasladarlo 3 hacia la derecha, o 0, 0, por ejemplo. Pues esto, ¿qué hace? Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es que este objeto, lo estoy haciendo desde quiero coger este objeto y trasladarlo 3 hacia el eje de las X. Le voy a dar a File, guardar, y le doy al Play. Al darle al Play, este objeto se va a trasladar hacia acá 3. El otro ha caído porque tenía un Rigibody, ha caído al suelo, pero este se ha trasladado 3. Es decir, desde este objeto le estoy dando órdenes a este. ¿Cómo? Pues me he creado un objeto público y lo he arrastrado ahí. Por lo tanto, ya sé yo cuál es el objeto. El objeto a seguir, pues es este. Y entonces ya podría yo hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, vamos a coger y, ya que tengo el objeto más que objeto a seguir, voy a poner objeto a mover. Porque esto lo que va a ir haciendo es que cuando yo mueva esto, este se mueva. Objeto a mover. Bien, pues el objeto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Que el objeto a mover va a tener un transform position, su posición va a ser la misma que el transform.position de mi objeto.
Es decir, como yo quiero que cuando yo mueva este se mueva detrás. Entonces, en mi objeto, la posición de mi objeto es el transform position. Y la posición de este objeto, pues es el objeto mover transform position. ¿Vale? Si le pongo esto, pues ahora mismo cuando yo mueva este se va a mover donde mismo. Le voy a quitar algo, por ejemplo, le voy a poner para que esté 10 posiciones detrás. Pues le pondría, por ejemplo, menos, vamos a hacerlo con vector, menos vector 3 forward, por ejemplo. Forward. Vector 3 forward, recordar que era el 0, 0, 1. 0, 0, 1. Vector forward. ¿Vale? 0, 0, 1. Es decir, en el eje de las zetas. En el eje de las zetas, pues va a estar, eso estaría a 1. Voy a multiplicarlo por 10, por ejemplo, para que esté, o por 5, para que esté a una posición de 5 por detrás. ¿Vale? Esto también se podría haber puesto en vez del 0, 0, 1, pues 0, 0, 5. ¿Vale? Haber creado un new vector 3, 0, 0, 5. ¿Vale? Lo he puesto aquí como new vector 3, de paréntesis 0, 0, 5. La posición que le quiero restar a esta. Pero, repito, lo que estoy haciendo es, en este tengo un script y ahora le digo que el transform position, esa es la posición que tenga ahora, lo que hago es que este, que es el objeto a mover, punto transform position, el objeto a mover, es este porque yo le he dicho que es este arrastrándolo, pues este objeto va a tener siempre la misma posición que este, menos 5 posiciones al lado, es decir, siguiendo los 5. Si lo pongo así, solo se va a hacer al principio, es decir, solo se va a colocar al principio, pero si yo cogiera esto, lo quito de ahí, lo pongo aquí en el update, pues esto se va a ir haciendo siempre, ¿vale? Vamos a probarlo. Le doy al play y ahora mismo al principio se va a colocar ahí. Pero si yo cojo este objeto y empiezo, a ver, un momentito, le voy a quitar lo del riggy body, ¿vale? Porque si no cae. Le damos al play y ahora no lo está haciendo, a ver qué es lo que ocurre. No lo está haciendo, algo. A ver un momento, la cierro. En la prueba, aquí un momentito, en este objeto tenemos el cilindro, ¿vale? Tenemos el cilindro y aquí hemos puesto, ¿he guardado? No he guardado, no he guardado. A ver, ahora guardo y el objeto a mover, que es el cilindro, objeto a mover, por eso aquí incluso ponía objeto a seguir, es decir, tengo que guardar, y vamos a esperar a que esto cambie. Ahora, y arrastramos el cilindro. No había guardado, por eso no funcionaba, ¿vale? Bien, le damos, entonces el objeto a mover, que ahora mismo es el cilindro, va a tomar la posición de mi objeto menos 5. 5 en el forward, en el 5 por detrás, ¿vale? Entonces, si yo ahora le doy al play, pues ahora mismo esto se va a colocar a 5 por detrás, ¿veis? Y si yo muevo esto, ¿veis? Se va moviendo automáticamente esto. Ahora yo podría moverlo, por ejemplo, en vez de hacerlo así, pues desde el mismo script yo le podría haber puesto los de los input access y moverlo con mi teclado. Entonces cuando yo voy moviendo este objeto, el otro me va persiguiendo, ¿vale? En definitiva, que puedo acceder a otros objetos simplemente creándome un objeto público y metiéndolo ahí. Y ya puedo acceder a él, a todos sus componentes, a todas sus propiedades y a todas sus funciones, ¿vale? Incluso, bueno, esto lo podríamos hacer también podríamos utilizar cosas como objeto a mover y ahora poner aquí en vez del transform position, pues get component riggy body más
y cambiar su masa. Bueno, aquí no tiene Rigibody el otro, pero vamos, acceder a otros, no al transform, sino al getComponent Rigibody, al Rigibody, como lo hemos hecho antes, ¿vale? También podemos declarar una variable pública, pero en vez de declararla como GameObject, pues declararla, por ejemplo, con así. Transform, es un transform, es decir, va a ser un objeto, no un objeto completo, sino solo un componente. Entonces ahora ya no deberíamos de poner esto, sino directamente objeto a mover.position. Ya accederíamos así, en vez de utilizar lo del transform, en vez de GameObject. Ahora deberemos arrastrar deberíamos de arrastrar hasta la variable esta cualquier objeto que tenga ese componente transform. Y con la variable pues accederíamos directamente ya al componente ese del objeto. En vez de al GameObject en sí, pues ahora usaríamos directamente el objeto mover.position, ¿vale? Para acceder a la posición del jugador. Bueno, esto sería otra manera de hacerlo. En vez de acceder aquí al GameObject, pues acceder directamente solo aquí, poniéndolo aquí. Y haciéndolo público. Entonces arrastramos. Bien, también podemos encontrar objetos por su nombre. Es decir, en vez de ponerle aquí public GameObject y arrastrar el objeto aquí y decirle cuál es, pues yo lo podría recuperar por su nombre. Es decir, no crear el objeto aquí público, no crear aquí el objeto público y meterlo, sino que al principio decirle cuál es. Entonces, ¿cómo se hace? Pues, a ver, yo le tendría que decir GameObject punto find. ¿Qué es eso? Buscar. Busca el objeto y le digo el nombre. Esto buscaría por nombre. Por ejemplo, aquí se llama cilindro. Pues cylinder. Entonces, buscaría el objeto cilindro. Y claro, una vez que lo encuentre, pues yo lo tendré que meter en algún sitio. Porque claro, lo he encontrado. Pues ahora yo lo llamo, igual que antes, lo voy a llamar, yo qué sé, objeto a mover. Pues objeto, era así, objeto a mover. Va a ser igual a eso. Por supuesto, objeto a mover tiene que ser un objeto. Así que lo he tenido que crear. Entonces debe de haber un GameObject que se llame objeto a mover. Pero ahora no es público, no me aparece aquí, no lo tengo que arrastrar, sino que yo he puesto GameObject objeto a mover y luego le digo cuál es. ¿Cómo le digo cuál es? Pues esto, con GameObject thin y le digo el nombre, ¿vale? Y entonces se lo asigno, en vez de arrastrarlo en ejecución. Entonces tú desde aquí le puedes decir directamente qué objeto quieres mover. En vez de por nombre, también podemos buscar por tags. ¿Os acordamos de lo que eran las tags? Las tags eran como, si quieres que una etiqueta, por ejemplo, puedes ponerle este es un enemigo, este es otro enemigo. Entonces, si le pones, podemos poner aquí, en vez de fin, pues podemos utilizar esto, fin with tag. Y ahora aquí le ponemos el tag. Por ejemplo, pues player. Pues entonces me buscaría el objeto cuyo tag sea player. Pero ojo, esto es si solo hay un objeto que tenga ese tag. Porque si ya hay más de un objeto que tenga tag, pues entonces tendríamos que buscar fin GameObjects with tag. Fin sería otro. GameObject with objects with tag. Por ejemplo, enemigos, y este objeto, entonces ya, estos serían, por ejemplo, estos serían enemigos, o enemies, voy a llamar enemies, y este enemies lo tendríamos que haber creado aquí de esta manera, poniendo esto, que es como si fuera un array de enemies, enemies. Es decir, esto es un array de objetos porque estoy buscando por tags y hay más de un tag. Entonces va a haber más de un objeto.
Entonces los enemigos estarían ahí como en un array, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero liarme mucho, simplemente que si queremos buscar un objeto para mover, por ejemplo, voy a mover, ¿cómo lo voy a llamar? Si yo lo llamo mover, pues puedo hacer dos cosas. Si lo pongo público, arrastrarlo aquí, el objeto que quiera mover, y ya lo muevo poniendo aquí mover.transform.position. Si no lo quiero poner público para no tener que arrastrarlo desde aquí y acceder directamente desde aquí, pues yo pondría mover va a ser igual y ahora lo buscaría con GameObject.fin y entre paréntesis el nombre, en este caso cylinder, de mi objeto, el nombre de mi objeto, ¿vale? Bien. Bueno, pues con esto terminamos ya no explico más cosas de esto de los scripts. Voy a cerrar esto todo de momento y vamos a dejar el video tutorial aquí para luego explicar un pequeño ejemplo donde vamos a utilizar un script de rotación en nuestro juego, un script de rotación y otro de sonido. Venga, lo dejamos aquí y nos vemos.